Bueno, todos, muchas gracias por continuar en nuestra serie, nuestro capítulo, en donde vamos a seguir exponiendo sobre el pecado. Esperamos que cojan sus Biblias, tengan listas sus preguntas y sobre todo su espíritu en Dios para poderlo conocer a Él y ser libre, ¿no? Porque la verdad os hará libres. Juan 8:32. Bueno, entonces nosotros ya habíamos tratado y seguimos diciendo la idea principal del pecado es igual desobediencia o rebelión contra Dios. Y esa desobediencia y rebelión contra Dios nos separa espiritualmente de Él. Entonces por eso muchas personas hoy en día no conocen a Dios porque no hay una comunión con Él. Entonces Dios está preguntando, ¿dónde está Susana? ¿Dónde estás Pedro? ¿Dónde estás Camila? ¿Dónde estás Hernando? ¿Dónde estás Alexa? Entonces mira, si nosotros permitiéramos y decidiéramos ser obedientes a Dios, entregar el control y decidir que Él va a decidir por nosotros, valga la redundancia, la situación actual sería otra, ¿cierto? Pues porque ya hemos visto a qué nos han llevado nuestras decisiones a veces egoístas que lastiman a otras personas, ¿sí? Gobiernos corruptos, ¿sí? Robos, desfalcos, personas que matan, ¿sí? Por ira, por rabia y muchas otras situaciones que nacen de esos deseos profundos de la concupiscencia que habíamos hablado en un anterior video. Sin embargo, Dios dice, Jeremías 3:33, ¿sí? Él dice, ¿dónde estás, Susana? ¿Dónde estás, Pedro? No es que tú digas, ¿dónde estás, Dios? ¿Sí? Sin embargo, tienes siempre la posibilidad de tú buscarlo a Él, ¿sí? Pero buscarlo para encontrar al Dios y para conocerlo realmente, no para señalarlo, no para juzgarlo, sino porque te interesa realmente conocer a Dios. Entonces, ¿qué dice Jeremías, esposo 33:3? Bueno, Jeremías 33:3 dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios dice, a pesar de nosotros y de nuestra desobediencia y rebelión, que podemos clamar a Él. Y que cuando clamemos a Él, ¿sí? Clamar, ¿sí? De buscar, de tener ese desespero de encontrar a Dios, ¿sí? Cuando clamemos, cuando lo busquemos, Él nos mostrará cosas ocultas que nosotros desconocíamos y eso es a raíz de conocerlo a Él. Esas cosas ocultas no se refiere a lo que entendemos hoy como ocultismo, ¿no? Esas cosas ocultas se refiere al misterio del cual nos habla el Nuevo Testamento, escondido en los siglos, o sea, la redención de Dios para su pueblo y su salvación. En otras palabras, también en palabras de Isaías y de los profetas, es cómo se besa la justicia con el amor de Dios, que son los dos conceptos que se unen. Entonces, solo quería hacer la aclaración, esas son las cosas ocultas, porque toda la revelación que Dios nos dio está aquí, inspirada. Y es que tú puedas entender con toda la suma de su palabra quién es Dios, el propósito de Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Y cómo puedes realmente tener una relación viva y orgánica con Él, no solo los domingos en la mañana, sino cuando vas al baño, cuando vas al bus, cuando buscas los zapatos, cuando te llaman y te dicen que un familiar está enfermo. La comunión. Esa es la comunión, que no se rompe, una vida verdadera con Él, en la cual todos estamos caminando. Nadie puede creerse más que nadie, porque solo uno es bueno y es nuestro Señor. Bueno, entonces volvamos un poco a Génesis, de Génesis 3, capítulo 9 y 10, ¿sí? Ya en Génesis 2 nos había dicho, y volvemos a reiterar el versículo 17, en donde decía que si comían del fruto, ciertamente morirían. Y en Génesis 3, 9 al 10, nos decía, le decía a Dios, ¿quién te declaró que estás desnudo? Porque cuando buscó a Adán, ¿dónde estás? Él le dijo, me escondí, tuve temor por mi desnudez y me escondí. Entonces, tener temor es a raíz de no tener una comunión con Dios, de esas dudas. Y la desnudez también representa el pecado. Entonces cuando hacen lo que hacen Adán y Eva, en el capítulo de Génesis 3:21, cielo, ellos se dan cuenta que están desnudos
¿qué es lo primero que hace Dios con ellos? Listo. Génesis 3:21. Leemos aquí Génesis 3, capítulo 3, verso 21, que dice lo siguiente: y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Entonces es importante entender que muchas veces el pecado es tipificado por la desnudez. Entonces ese pecado tuvo que ser cubierto con pieles. Pero acá nos están aclarando que son pieles de animales. Y ahí es cuando entra la muerte física también a este mundo y muere un inocente por el pecado o por la desobediencia de otras dos personas, de Adán y de Eva, que llevaron a que un inocente tuviera que morir para cubrir su desnudez. Entonces, de esta manera entré al pecado al mundo. Por favor, me ayudas con Romanos 5:12, porque la desobediencia y la rebelión contra Dios nos mantiene separados de Él. Y al estar separados de Él, nosotros empezamos a vivir conforme a esa concupiscencia, a esos sentimientos que nacen en nosotros y nos llevan a estar alejados de Dios, separados de Él. Entonces, en Romanos 5:12 lo que nos hace es aclararnos que a raíz de eso entra el pecado al mundo. Entra al mundo la desobediencia y la rebelión hacia Dios. Es importante entender aquí cómo hace el paralelismo entre lo que pasó con Adán y lo que pasó con Cristo, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que realmente es el Nuevo Pacto, se llama a Jesucristo el postrer Adán. El primer Adán y el postrer Adán. Vamos a ver por qué. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Entonces es importante aclarar algo, porque muchas veces, o de pronto estarán diciendo, bueno, ¿y yo qué? Si eso fue una decisión de Adán y de Eva, pues yo qué tengo que ver ahí. Eso no tiene que ver conmigo, pero acá es muy claro de Dios dejar en claro que aunque Adán y Eva transgredieron la ley, no la obedecieron, y a raíz de ellos tuvo que morir un inocente, un animal indefenso, a raíz de esa decisión, de esa desobediencia, entra el pecado al mundo, la rebelión al mundo hacia Dios, y por ende ellos mueren espiritualmente y por ende todos morimos espiritualmente. Es por eso esa naturaleza tuya de no querer saber de Dios, de no querer estar con Dios, de que no entenderlo, no obedecerle, no hacerle caso. Vemos aquí varias cosas. Entonces, la muerte entró al mundo por el primer Adán. Y aquí dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual pecaron. O sea, explica cómo todos en Adán caímos. Por eso hoy los niños cuando nacen también mueren. Por eso, según la Biblia, espiritualmente todo el universo está regido hacia una tendencia hacia el mal. Y es curioso porque, sin embargo, tú a un niño no le enseñas a hacer el mal. Tú a un niño le enseñas a hacer el bien. Tú como papá corriges al niño. Porque hay veces el niño está jugando y de pronto el otro fue y tomó un juguete y el niño le pareció fácil levantarse y pegarle con el otro juguete. ¿Sí? O sea, tú corriges al niño. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que sucedió con Adán y Eva, en todos nosotros entra esa concupiscencia, ese deseo interno de no hacer el bien, de rebelarnos contra Dios. Entonces, eso, perdón que te interrumpa, eso que acaba de decir mi esposita está en el Salmo 51, verso 5, que dice: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir que desde que nosotros nacemos traemos esa semilla del pecado, lamentablemente, que aunque el bebé no lo está cometiendo, viene con esa consecuencia. Por eso el verso en la traducción más exacta nos dice: en base a lo cual todos pecamos en él. Entonces, bueno, acá hay una idea y dice: bien, los mandamientos de Dios es igual a la ley, ¿sí? Porque puede que el niño no sepa la ley, pero está bajo la ley, que descubre
la desobediencia de nosotros hacia Dios. Nosotros conocemos algo llamado los 10 mandamientos y si leemos Levítico, hay más de 10 mandamientos 613 para el pueblo expuestos por Dios de Israel. Entonces, es la desobediencia de nosotros a Dios que hiere o lastima a otros y a nosotros mismos. Pues nuestros deseos egoístas, o sea, la concupiscencia, nos llevan a pecar. O sea, nos llevan a desobedecer. Porfa, revísate Romanos 2:3. Ok, vamos a ver la epístola a los romanos. Valga la aclaración, las epístolas se llaman así porque son cartas dedicadas a una iglesia, ya lo habíamos hablado, ¿listo? Entonces en este momento Pablo le está escribiendo una carta a los creyentes en Roma. En el capítulo 2, también valga la aclaración, los capítulos fueron divididos posteriormente, pero en un principio era todo un cuerpo de texto. ¿Qué verso quieres que te acompañe? Verso 3. Y piensas, oh hombre, que tú que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás al juicio de Dios. Es importante entender, porque muchas veces, o seguramente en este momento muchas personas dirán, es que eso no es conmigo, yo no hago mal a nadie, yo no cometo un pecado, pero dice, y piensas que en lo que tú juzgas a los demás, uy, esa sí es mentirosa, uy, esa sí es chismosa, uy, esa sí es bien con todos los hombres, ¿sí? ¿Piensas que no serás juzgado tú? Que escaparás del juicio de Dios. Es que nadie va a escapar del juicio de Dios. Y eso lo vamos a explicar más profundamente en el siguiente video, porque hay una pauta que establece Dios en donde dice que ninguno vamos a escapar a ese juicio. Naturalmente en el hebreo, en el griego en este punto, hay dos palabras que traducen juicio. Una es crino y otra es anacrino. Una de esas dos palabras se refiere a juicio de examinar. Por ejemplo, voy a hacer un juicio sobre mi comida para examinar que no tenga veneno, por ejemplo. Voy a hacer un juicio sobre este paciente para examinar que no tenga enfermedad. Esa es una palabra que traduce juicio, pero hay otra que traduce juicio condenatorio o juicio absolutivo. Ese juicio, ese tipo de juicio solo lo puede hacer un juez, y en este caso el juez supremo. Entonces hago la aclaración porque en la primera parte de juicio todos la podemos hacer con todo, porque todo lo podemos examinar, pero el juicio condenatorio y absolutivo solo lo puede hacer Dios, que es el único que está sobre todos, y a eso se refiere este versículo que leo una vez más. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú también escaparás al juicio de Dios. Entonces, eso es. Ya veremos más profundamente porque todos estamos sometidos al juicio de Dios. Bueno, los invitamos a nuestro próximo video. Espero que esto les esté animando, motivando, que la luz de Dios llegue a ustedes. Nuestro deseo es que conozcan profundamente, que nos motivemos nosotros a conocer la palabra de Dios. Porque como dice en el Salmo 19 y 119, la palabra de Dios es pura, es santa y es justa para limpiar nuestro corazón, para orientarnos en nuestra vida y para levantar de la muerte a un mundo caído que no tiene ni el camino, ni la verdad y la vida, y con Cristo en su conciencia y en la creación ve el camino, la verdad y la vida de una forma cada vez más perfecta según su revelación. Gracias y los invitamos.